Introducción. Esta lista incluye algunos de los experimentos más influyentes y conocidos que han contribuido significativamente al desarrollo de la psicología como ciencia a lo largo del siglo XIX, XX y a principios del siglo XXI. Cada uno de ellos ha arrojado luz sobre diferentes aspectos del comportamiento y la mente humana. Aquí podemos ver una lista de algunos de los experimentos psicológicos más importantes y conocidos hasta la actualidad. Experimentos clásicos. Experimento de condicionamiento clásico de Iván Pavlov, 1890. Ha tenido un impacto fundamental en la psicología, influyendo en el desarrollo de la psicología conductista y en la comprensión de cómo los organismos aprenden nuevas asociaciones entre estímulos y respuestas. Experimento de condicionamiento operante de Skinner, 1930. Demostró los principios del condicionamiento operante, donde las consecuencias de una conducta afectan la probabilidad de que ésta se repita. Experimento H sobre la conformidad, 1951. Demostró que las personas tienden a ajustar sus percepciones y comportamientos para adaptarse a la norma del grupo, incluso cuando van en contra de su propio juicio. Experimento de Milgram sobre la obediencia y la autoridad, 1961. Reveló la perpetua felicidad con la que las personas pueden infligir daño a otros cuando siguen órdenes de la autoridad, cuestionando la supuesta moralidad de los individuos. Experimento de la cárcel de Stanford, de Philip Zimbardo, 1971. El experimento de Zimbardo reveló la sorprendente facilidad con la que las personas pueden adoptar comportamientos abusivos y crueles cuando se les asigna un rol de autoridad, cuestionando la respuesta moralidad de los individuos. Experimentos sobre la percepción y cognición. Experimento del muñeco bobo de Albert Bandura, 1961. Fue clave para establecer los principios de su teoría del aprendizaje social y la forma en la que los niños adquieren conductas, incluyendo la agresión a través de la observación e imitación de modelos. Experimento de la disonancia cognitiva de Leon Festinger, 1956. Festinger y Carl Smith reveló los mecanismos psicológicos de que las personas utilizan para reducir la tensión causada por la disonancia entre sus creencias y acciones. Experimento de Hilbert sobre creer automáticamente, 2002. Hilbert realizó un experimento donde colgó dos barras paralelas de hierro cerca del polo de una pequeña esfera simulada a la Tierra y observó que estas barras de hierro se repetían mutuamente, demostrando el fenómeno del magnetismo inducido. Experimentos sobre la relación y la interacción. Experimento de Roberts Cave y Masursafer Serif, 1954. Fue un hilo en la psicología social al revelar los mecanismos por los cuales forman los prejuicios y conflictos entre grupos, así como las condiciones que pueden fomentar la cooperación de la reducción de la hospitalidad. Experimento del buen samaritano de John Darley y Daniel Batson, 1973. Reveló la poderosa influencia que pueden tener los factores y situaciones sobre la conducta de ayuda e incluso en personas que profesan valores de altruismo y compasión. Experimento de apatía del esplendor, 1964. Fenómeno conocido como apatía del espectador o efecto del espectador
en el cual las personas tienden a ser menos propensas a ayudar a alguien en apuros cuando hay más gente presente. Experimentos de sesgos cognitivos. Experimento de Quartron y Tversky sobre mentir, 1984. Reveló la sorprendente facilidad con que las personas se engañan a sí mismas, adaptando su percepción de la realidad para que se ajuste a sus propias creencias y deseos. Experimento de Lepper-Green y Nisbet sobre el efecto de sobrejustificación, 1973. Demostró cómo las recompensas externas esperadas pueden disminuir el interés intrínseco de actividades que antes se realizan por placer, un fenómeno conocido como sobrejustificación. Esto tiene importantes implicaciones en ámbitos como la educación y la crianza de los hijos. Experimento de Wasson sobre los sesgos de confirmación, 1960. Reveló la poderosa influencia del sesgo de confirmación en el razonamiento humano, lo cual tiene implicaciones en diversos ámbitos como la creencia, la política y la vida cotidiana. Experimentos relacionados con las tres tramas de las películas. Uno, La Naranja Mecánica. El segundo, el experimento, la película. Y dos, Viven. Experimentos relacionados de estas tres películas. La Naranja Mecánica se centra en el uso de un experimento psicológico conocido como la técnica de Ludovico para tratar al protagonista Alex de la Reyes. El condicionamiento clásico es la técnica de Ludovico. La técnica de Ludovico se basa en el condicionamiento clásico, un principio psicológico desarrollado por Iván Pavlov. Origen de la técnica de Ludovico. La técnica de Ludovico es una terapia de versión ficticia creada por el autor Anthony Burgess para su novela La Naranja Mecánica de 1962. Esta técnica fue posteriormente presentada en la película homónima dirigida por Stanley Kubrick en 1971. Consiste en exponer obligatoriamente a Alex a imágenes violentas mientras se le administran drogas que causan malestar y angustia. El objetivo es crear una asociación entre la violencia y las sensaciones desagradables de modo que Alex desarrolle una aversión de cometer actos violentos. Este proceso de condicionamiento busca curar a Alex de su comportamiento criminal y violento. Consecuencias no intencionadas. Si bien el objetivo era eliminar el comportamiento violento de Alex al tratamiento, también afecta su capacidad de apreciar la música clásica que antes le brindaba placer. Esto muestra cómo las intenciones psicológicas pueden tener resultados impredecibles y cómo pueden cambiar a una sola dimensión de ser y pueden afectar a otras. Libre albedrío versus determinismo. La película plantea interrogantes sobre el posible cambio intrínseco de una persona y a través de la intersección psicológica hasta un punto que tienen que ser de libre albedrío. El tratamiento de Ludovico parece previar a Alex de su libre voluntad, conteniéndolo en una marioneta del Estado. La Naranja Mecánica utiliza el experimento de la técnica de Ludovico basado en el condicionamiento clásico para explorar temas psicológicos como la identidad, la libertad, las consecuencias no deseadas de los tratamientos psicológicos. El experimento de la cárcel de Stanford.
En la película El experimento de la cárcel de Stanford del 2015, basada en el famoso experimento de la cárcel de Stanford de 1971, se representan varios experimentos psicológicos clave. El experimento de la cárcel de Stanford es un original dirigido por el director Philip Zimbardo. Recluyó a 24 estudiantes universitarios para simular en la prisión de un sótano de la Universidad de Stanford. Los participantes fueron asignados aleatoriamente como guardias y prisioneros, sin instrucciones específicas. Los guardias desarrollaron rápidamente conductas abusivas y crueles hacia los prisioneros. El experimento originalmente planeó durar semanas. Tuvo que ser suspendido después de los 6 días debido a la escalada de abusos y deterioro psicológico de los participantes. El experimento de Milgram. El experimento de Milgram, realizado en 1963 en la Universidad de Yale por Stanley Milgram, es otro estudio psicológico famoso que inspiró el experimento de Stanford, en el que experimentó los participantes eran instruidos a administrar supuestas descargas eléctricas a un estudiante cada vez que respondía incorrectamente a una pregunta. A pesar de los gritos, los participantes obedecían las órdenes del experimentador y continuaban administrando las descargas, demostrando la evidencia de la autoridad. Estos experimentos psicológicos clásicos exploran temas como la influencia del entorno y la situación en el comportamiento humano, la obediencia a la autoridad y la capacidad de las personas normales de cometer actos los cuales en determinadas circunstancias pueden ser inapropiados. Los principales experimentos psicológicos que se muestran de la película Viven. Resiliencia y supervivencia. La película retrata la extraordinaria capacidad de la resiliencia y la determinación de los personajes para sobrevivir en condiciones extremas en la cordillera de los Andes. Enfrentan la diversidad, el frío, el hambre y la pérdida de compañeros con una fuerza de voluntad inquebrantable. Liderazgo y toma de decisiones. Algunos personajes como Nando Parrado emergen como líderes naturales que guían al grupo y toman decisiones cruciales para su supervivencia. Se exploran desafíos psicológicos éticos que enfrentan estos líderes al tener que hacer elecciones muy difíciles. Dilemas morales. La película plantea consejos y dilemas morales a los que se enfrentan los personajes, como el canibalismo y el sacrificio de algunos para salvar al grupo. Estos dilemas generan debates sobre los límites éticos en situaciones extremas de supervivencia. Impacto psicológico. La película retrata de manera cruda y realista el desgaste físico y psicológico que sufren los personajes, mostrando su angustia, desesperación y trauma. Esto genera empatía en la audiencia y abre espacios para discutir la psicología de la supervivencia. Viven, o la ciudad de las nieves, como ahora se los conoce, explora en profundidad las características psicológicas de la resiliencia, el liderazgo, dilemas morales y el impacto emocional que enfrentan los personajes en su lucha por sobrevivir en condiciones más extremas.